alter ego indisimulado de mí, porque bueno, tenemos bastantes coincidencias biográficas, aunque no pretendo hacer autoficción con él, ¿no? o autobiografía, ¿no? Sino que bueno, es un personaje de ficción al que le he prestado algunos rasgos de mí. Lo que sucede es que hasta ahora siempre que John, siempre que aparecía en las historias, él era el narrador, ¿no? Entonces era más fácil omitir su nombre o que él no lo mencionara. Sin embargo, cuando empecé a darle forma a los extraños en mi cabeza, pues bueno, me apetecía cambiar y también de forma de narrar, y también me parecía más apropiado un narrador en tercera persona, un poco distanciado, un poco frío por las características de la historia. Y en ese caso, claro, ya había que darle nombre al personaje, ¿no? Es que sería tramposo decir, no, el protagonista o el escritor o el dueño de la casa. Y, y bueno, pues mira, lo más sencillo y lo más sincero pues era llamarle directamente John, que al fin y al cabo es un nombre bastante común por estos lares, y ya resolvemos el asunto. ¿Te ha permitido esta novela, porque supongo que la escritura de la anterior, de Basilisco, pues fue más ardua, ¿no? Porque supongo que tuviste que documentarte también bastante. ¿Te ha permitido, en cierto modo, este libro, Los extraños, descansar un poco del agotamiento de Basilisco? Sí, descansar en el sentido de cambiar, o sea, o sea, no me arrepiento en absoluto de haberme enzarzado en la documentación de Basilisco, porque de hecho estoy metido ahora o he estado metido en una documentación similar, pero sí, fue un descanso. Y en realidad, aunque cronológicamente Los extraños es una precuela de Basilisco, ¿no? En cuanto a la concepción del libro, en cuanto a su concepción, el libro es una continuación, surge claramente de Basilisco, ¿no? Porque no sé si algunos de vosotros leísteis Basilisco y lo recordáis, el último capítulo del libro ya se desarrollaba en este mismo lugar, en la casa donde se desarrollan Los extraños, que bueno, es una casa en Asturias, en Ribadesella, que también casualmente es la casa donde yo nací y a donde vuelvo todos los veranos, y a donde en aquel caso envié al John personaje a un pequeño retiro, ¿no? A lamerse las heridas después de una ruptura sentimental bastante dura. Y la escritura de aquella última parte del libro, bueno, a pesar de que fue dificultosa por aspectos emocionales de lo que estaba contando, sí que fue muy grata por el mero hecho de utilizar ese entorno que para mí era tan familiar, que tenía tan interiorizado, ¿no? Y que pude visitar otra vez a través de la literatura. Y cuando le puse punto final a ese capítulo y por tanto al libro, deseé prolongar esa sensación, porque me había quedado con la idea de que ese decorado de la casa daba juego, o sea, permitía un desarrollo mayor, ¿no? Quería introducir ahí a más personajes en una trama un poco más compleja. De ahí que Los extraños sea como es, ¿no? Que básicamente se trata de una pieza de cámara, ¿no? En una casa en invierno con dos parejas y dos perros, ¿no? Y poquita cosa más. Luego hay otros elementos que sirven de marco, digamos, pero la acción se restringe a esos pocos elementos. La verdad es que sí, tienes razón. La parte final de Basilisco, pues terminaba con John y Caterina en la casa de Ribadesella, y nos los encontramos ahora en Los extraños, cuando, bueno, tiempo después, aparentemente, pues un poco Tiempo de... antes, más bien. Sí, es Tiempo cierto, bueno, antes. Tiempo cronológicamente antes. para el lector, claro, para nosotros es después. Eh, pues un poco aburridos de ellos mismos, ¿no? Y con la relación un poco pues bueno, cogida un poco por alfileres, ¿no? Sí, bueno, yo, aunque se ha dicho en alguna reseña, ¿no? Que es
que es un libro sobre la crisis de pareja, o sea, yo no los veo en crisis, ni mucho menos. Yo diría que la emoción predominante al comienzo de la novela, o el punto de partida emocional de la novela, es aburrimiento, ni más ni menos. O sea, no es crisis, no es enfado, no es rencor, no, es aburrimiento, es un aburrimiento también comprensible todas las circunstancias, ¿no? Es una pareja que se ha enamorado en el extranjero, que ha vivido unos momentos maravillosos y que ahora decide, pues, comenzar una vida más convencional, por así decirlo, y han vuelto a Europa y a falta de dinero y de trabajos mejor remunerados, pues están teletrabajando en la casa de los padres de él, en Ribadesella, en invierno, pero claro, son trabajos que no les satisfacen, no tienen vida social, la casa es demasiado grande, ella sobre todo se siente muy fuera de lugar y están aburridos, ¿no? Entonces ese es un aburrimiento que funciona pues como una corriente en el mar cuando te estás bañando con alguien y viene una corriente y aleja a la otra persona. En realidad tú no te quieres separar, ¿no? Pero la corriente te distancia. En este caso les está distanciando el aburrimiento, ¿no? Y ese aburrimiento es precisamente el detonante el detonante emocional de la trama. O sea, las cosas empiezan a suceder porque ellos están aburridos, desean acabar con ese aburrimiento y les abren las puertas a estas personas, a estos extraños que un día se presentan en la casa. Estos extraños que vienen precedidos por un avistamiento de unas luces en el cielo. Cuando escribiste esto, cuando introdujiste el elemento de los ovnis, no sé si he sido yo solo, pero ¿tuviste la sensación de que algún lector podría asociar la aparición de estos dos extraños con ese avistamiento? Sí, por supuesto. Sí. Bueno, es una de las posibilidades no explicitadas de la novela, ¿no? Que los extraños guarden alguna relación con las luces en el cielo, pero bueno, hasta aquí puedo leer. Puedo leer. En cualquier caso, a ver, lo de las luces en el cielo, o sea, tiene una serie de funciones, ¿no? Como, a ver, supongo que los que están asistiendo a este coloquio ya se han leído todos el libro, podemos hablar abiertamente de él. En primer lugar, también contribuir a la construcción de la atmósfera emocional del libro, ¿no? La primera extrañeza del libro la aportan esas luces en el cielo, ¿no? Es la primera sacudida de los personajes, ¿no? Lo que los comienza por sacarlos un poco de su aburrimiento, ¿no? Es como un puñetazo en la mesa para pedir atención. También es una forma de decir a las lectoras y a los lectores que, a ver, que, ojo, no estamos hablando de un realismo pedestre, ¿no? Sino que acabamos de introducir en un mundo de ficción donde hay luces que bajan del cielo, ¿no? Luego, a lo mejor pueden suceder más cosas de las que nos podemos imaginar al comienzo del libro. Y luego hay otra razón que reconozco con un poco de pudor, es que hay cierto sentido del humor en esas luces en el cielo o no sé, alguna forma de cubrirme las espaldas. Me explico. Cuando ya durante la promoción de Basilisco salió bastante a menudo la palabra autoficción, ¿no? Porque, bueno, como uno de los protagonistas se parecía un tanto a mí y por coincidencias biográficas, bueno, una pregunta que era previsible, pero bueno, o sea, a mí es un tema que no me interesa especialmente. Y me temía que con los extraños iba a suceder exactamente lo mismo, ¿no? Pues quise dejar clarito desde el principio que, a ver, que esto es ficción. Vamos a ver, hay ovnis, no es autoficción, hay ovnis. Luego, a ver, los personajes se comportan de una forma coherente, realista y tal, pero, a ver, no estamos en este mundo que nos rodea, sino en otro
donde rigen otras leyes o hay otros elementos. Ay, perdón. Al final suena el teléfono que no tiene que sonar. No pasa nada. Segundo, perdón. Disculpad. Bueno, sí, la verdad es que es un recurso también para que el lector tenga el espacio también para construir su propia historia al leer el libro. Sí, sí, también, ¿no? Es un elemento más de interpretación, pero bueno, creo que las luces en el cielo funcionan, las luces en el cielo y el pueblo y en general todo lo que queda fuera de esa casa es un marco para la historia, un marco llamativo, luminoso, pero lo importante es lo que sucede de puertas en el interior de las paredes, ¿no? Insisto, con esas dos parejas y esos dos perros. Bueno, pues yo voy a abrir ya el turno porque si no voy a seguir yo preguntando y lo interesante es que habléis vosotros. Así que nada, a ver quién se lanza primero y para que le contéis a John pues, bueno, lo que os ha llamado la atención de la novela y nada, y todo eso. A ver, alguien por ahí, si no, tengo que lanzar yo otra pregunta. Y se convierte esto en un monólogo. ¿Ana? ¿Has levantado la mano? En realidad no, pero bueno, si quieres puedo preguntar. preguntar. Perdón por la trampa. Pues mira, John, a mí me parece que tiene mucho mérito y que es complicado mantener la tensión en un microcosmos como una casa simplemente con tan pocos personajes, ir dosificando esa tensión con detalles. Me parece un ejercicio muy sutil en un tiempo editorial en que muchas veces nos movemos por grandes estímulos, mucha tensión, mucho atropello y mucho thriller, ¿no? O sea, quiero decir, me parece que has tenido ahí que trabajar con elementos de mucha sutileza, muy delicados y entonces pues un poco quería hablar sobre eso, ¿no? Sobre cómo manejar ambientes íntimos e ir construyendo y aumentando la tensión pues con lo cotidiano y simplemente con los detalles, ¿no? Bueno, me ha resultado un poco complicado, más bien la construcción de la trama, pero no me ha sido complicado, o sea, no me he sentido extraño en esa atmósfera o en ese planteamiento porque es algo que con lo que llevo trabajando desde hace bastante, ¿no? A mí no me interesan nada esas tramas como las que acabas de mencionar, ¿no? Estos thrillers aparatosos como los que estamos tan mal acostumbrados a ver en el cine, ¿no? Estas historias donde no hacen más que romper cosas, ¿no? Y todo el mundo va corriendo con muchísima prisa a todas partes y los diálogos son de vamos, 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 corre, 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 venga, 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 ¿no? Y te da igual quién se muera o que se caiga un edificio porque no sabes quién es esa gente ni quién vive en ese edificio. Prefiero trabajar a una escala mucho menor, con unos personajes a los que veamos y con los que puedas empatizar, porque es que si no te importa lo que le suceda a los personajes, no nos importa este libro, ¿no? O sea, yo a veces hago el experimento cuando estoy leyendo un libro, lo cierro, cuando llego a la mitad lo cierro y pienso, ¿realmente quiero saber qué va a ser de estos personajes? Y si la respuesta es no, abandono ese libro sin el menor remordimiento. Y por otro lado, trabajar con tan pocos elementos y en un entorno tan familiar, es tan familiar sobre todo para mí, porque para vosotros es anecdótico, pero bueno, la casa donde se desarrollan Los extraños es mi casa de la infancia, ¿no? O sea, podría decirse que no alberga ningún secreto, pero conseguir hacer que yo mismo vea ese lugar como un sitio nuevo, repleto de posibilidades, que extraño, que haya habitaciones en las que me dé miedo entrar o partes de la casa que se vuelvan misteriosas, sí que me pareció un reto, me pareció muy estimulante y al final acabé divirtiéndome mucho al escribirlo. Y por otro lado, también creo que es algo a lo que una escritora, un escritor
debe aspirar, ¿no? Quizá más que a desvelar cosas completamente nuevas, que a inventar algo, a escribir algo que nunca se haya escrito, cosa que es imposible. Quizá es más interesante tratar de mostrar con una luz nueva algo que creíamos que nos era completamente familiar y que ya veíamos pues como, no sé, como un bocado que tienes en la boca y que has masticado demasiado, que ya no tiene sabor, ¿no? Pero bueno, si lo muestras de otro modo, se revela como algo diferente, nuevo, estimulante, ¿no? Eso me parece bastante más atractivo. No sé si he respondido a tu, terminado de responder a tu pregunta. Yo creo que sí. ¿Alguien más por aquí? Maribel. Hola, muy buenas. Mira, a mí me ha entusiasmado el libro, me ha parecido magnífico porque en tan poco espacio, tanta tensión y tanta en los personajes, y yo lo veo súper complicadísimo. Y una de las cosas que más me ha sorprendido es cómo, como tú dices, con un solo detalle, por la culebra, como el detalle de culebras que pasan por allí, pues yo qué sé, los ufólogos estos que son yo qué sé, que dentro de la trama, aunque sean exteriores, pues, sin embargo, provocan tensión y provocan en las parejas, vamos, en los protagonistas, desazón, ¿no? Esa desazón cuando la muchacha aborta, no se sabe si es porque por el susto que había llevado con los perros, cuando, yo qué sé, cosas así, ¿no? Que te hacen que la tensión, sin darte cuenta, se te introduzca y que digas tú, pero bueno, psicológicamente te atrapa, ¿no? Te atrapa, vamos, te estimula un montón. Por ejemplo, cuando, yo qué sé, cuando empiezan cuando llegan a introducir, por ejemplo, el televisor, o cuando llegan los perros, son cosas muy puntuales, pero que te das cuenta que se están apoderando de la situación y de la casa, y como los otros sucumben a esas redes que están poniendo, ¿no? Y entonces, pues, yo qué sé, cómo convencen, a pesar de que no recuerdan el pasado, cómo convencen para que parezca que sea verdad, ¿no? Aunque posiblemente sea una invención de la otra pareja, ¿no? Yo qué sé. Yo pienso que lo ha hecho estupendo. A mí me gusta mucho, muchísimo. Una barbaridad, de verdad. Yo me quedo sorprendida de con qué pocos elementos va creciendo la tensión y con qué pocas, no sé, me gusta muchísimo. Gracias. Cuando introduce el tema yo qué sé, pues de la escritura. Dices, bueno, pues entonces ya, ¿no? O cuando introduce, dices, bueno, este señor, si no es ni padre ni abuelo, puede ser el tío pequeño, menor ¿no? Un tío menor del padre, ¿no? Yo creo que un tío abuelo. Dices, bueno, sé que este hombre ha venido. Y cómo van poniendo yo qué sé, por momentos, ¿no? Es decir, primero llegan ellos, después los perros. Con el señor mayor. Luego, si primero se va ella, después se va el otro, y luego ya el otro también. Es decir, cómo preparan toda la trama, me gusta muchísimo. Me gusta mucho. Gracias, Además de que me logro mucho. Sabes tú que a lo mejor, además que no me lo he leído en un día, en 2 días, me lo he leído en un rato, vamos, en una tarde, porque claro, quieres seguir. Madre mía, en un rato, por lo que se tarda en escribirlo. También me gusta mucho los términos, cómo te expresas, me gusta muchísimo, porque no tiene un vocabulario vulgar, tiene muchos términos muy precisos y tampoco son muy usuales algunas veces. Luego me gusta mucho tu conocimiento en, pues yo qué sé, en zoología, en los nombres de los animales que hay por allí, de las plantas, eso, vamos, me gusta mucho. Su casa también, o sea, eso tiene menos méritos. Sí, eso ayuda. Y eso, yo qué sé, bueno, y luego también los lugares, ¿no? Los lugares pues yo qué sé, tendrán ganas de hacer una ruta y de ver todas las, pues, las playas, las cuevas, ¿no? las ermitas, en fin, me gusta mucho. Gracias, me alegro mucho.
Yo la precisión en el estilo al escribirlo, bueno, ya pasa también en el resto de tus libros. ¿Era importante también para este relato, para esta novela? Bueno, yo creo que la precisión siempre es importante, ¿no? Bueno, al menos la idea que yo tengo de la escritura. A mí me gustaba mucho una frase que decía Iris Murdoch, una escritora a la que admiro mucho. Y ella decía que a la hora de escribir no hay que buscar la verdad, hay que buscar la precisión. Porque si eres lo bastante claro a la hora de expresar las cosas, bueno, luego de esas palabras ya podrá emanar un significado que podrá acercarse o no a la verdad, pero ya saldrá por sí solo ese significado. Y bueno, en este caso el reto era en qué medida ser preciso, porque el hecho de, como tú has dicho, de que se desarrolle en mi casa o en mi pueblo o en lugares que yo conozco, dificultaba un poco, dificultaba más que facilitaba la descripción, porque claro, como yo lo tengo tan interiorizado, o sea, es que yo no necesitaría describir prácticamente nada, porque ya lo tenía en mi cabeza. Entonces, hubo que dosificar muy bien, a ver, hasta qué punto tengo que describir los lugares y el entorno para que las lectoras y los lectores tengan una idea aproximada, aunque por supuesto no se acerque ni mucho menos al nivel de detalle que yo tengo en la cabeza, ¿no? Que sean descripciones precisas a la vez que funcionales, porque no me quería recrear en ellas, porque bueno, como habéis visto, es un libro en el cual el ritmo es bastante rápido y no quería detenerme en una descripción de un par de páginas pues de un jardín o de una terraza o de una playa. Y también es importante lo que no se cuenta, ¿no? Para el lector, Sí, porque claro, no es tan importante cerrar. Maribel mencionaba antes, por ejemplo, el tema, esta subtrama, ¿no? Que de la pareja visitante, ¿no? Que con las escrituras, con el hotel. No es tanto seguir el hilo de eso y cerrarlo, sino mostrar esa posibilidad también al lector, pero sí, no contarlo todo. sí, es un libro en el que también es tan importante o más importante lo que no se dice que lo que se dice, ¿no? También ese es uno de los motivos por los cuales el libro solo tenga 130 páginas, porque, hombre, mantener ese tipo de narración tan elíptica, tan esquivando las motivaciones de los personajes, por ejemplo, dejando de decir tantas cosas, si lo alargas durante cientos y cientos de páginas, pues seguramente la tensión se desinflaría, los lectores se cansarían y por otro lado se volvería artificioso. Sin embargo, yo creo que en esta medida o incluso una medida más breve funciona. Luego el hecho de no decirlo todo, de no explicitar, insisto, sobre todo las motivaciones de los personajes, bueno, yo creo que en primer lugar en eso hay un reconocimiento implícito creo que de mi desconocimiento cada vez mayor de la gente y de mi entorno, ¿no? Me parece que con la edad cada vez entiendo menos. Así que, o sea, no me quedaría, no me sentiría cómodo escribiendo de una manera, o sea, más detallada, más explícita, donde todo está iluminado, ¿no? Donde hasta el último rincón de la historia tiene un foco apuntándole para que no haya ninguna sombra o ningún claro oscuro. Por otro lado, al margen de esta limitación mía, aunque no la tuviera, seguramente seguiría escribiendo de una manera más o menos similar, porque esa forma de escribir, que por ejemplo es muy propia del bestseller, ¿no? En la cual, o sea, todo se explica. No cabe leer entre líneas, no cabe preguntarte si lo que dice un personaje coincide con lo que está pensando, donde no hay espacio para la interpretación. Para mí eso no es realista, ¿vale? Aunque en el libro no haya dragones, ni fantasmas, ni monstruos marinos, esa forma de mostrar el mundo no es realista en absoluto, ¿no? Yo creo que nuestras vidas no son así.
Nuestras vidas están repletas de espacios oscuros, de cosas que no comprendemos, de intromisiones generalmente muy inoportunas del azar y por no mencionar que los diferentes episodios que conforman nuestra vida, o sea, profesionales, sentimentales, familiares, desde luego no tienen una clara estructura de planteamiento, nudo y desenlace, ¿no? Sino que está todo entremezclado y brumoso. Y bueno, centrándonos un poco en este escenario, esta pieza que decías tú, esta relación entre estos 4 personajes y los 2 perros, que también son importantes, son personajes propios. Yo a medida que leía el libro me iba preguntando a quién utilizaba a quién, ¿no? Si John y Catarina a Virginia, a su pareja, o al revés, ¿no? Uh-huh. Pero me da la impresión de que al final los visitantes, estos extraños entre comillas, son los que están siendo utilizados. Pues sí, yo diría que tu interpretación es bastante acertada, ¿no? Sí, a ver, en un primer momento, John y Catarina, como hemos dicho antes, están muy aburridos y abren las puertas de su casa a Markel y a Virginia, ni más ni menos que porque están muy, muy aburridos, ¿no? O sea, al igual que nosotros nos damos cuenta, nada más ver a esos personajes, que hay algo extraño en ellos, en la relación entre Markel y Virginia, o en los motivos por los cuales han llegado a esta casa, John y Catarina lo perciben también, pero aún así deciden dejarles entrar, porque están muy aburridos, ¿no? Porque eso les da vida, es un elemento novedoso. Y ahí ya empieza la utilización de Markel, la instrumentalización de Markel y Virginia al margen de las intenciones que tengan estos, ¿no? Y luego el modo como John y Catarina los van utilizando evoluciona a lo largo de la novela hasta llegar a extremos quizá no explicitados, pero bueno, desde luego bastante, que van mucho más allá de la mera diversión o de la mera vida social de las primeras páginas de la novela. Sí, hay algo más ahí en esa relación que se va estableciendo entre ellos. Algunas veces también se alían hay alianzas fuera de las parejas también. Y bueno, está muy bien como el lector va percibiendo, o por lo menos en mi caso, que pues esa utilización, esas alianzas que van fluctuando entre ellos. Sí, bueno, alianzas y sobre todo la principal, que es la de John y Catarina, ¿no? Que al principio de la novela pues estaban, bueno, o sea, no en crisis, pero bueno, sí un poco desinflados, ¿no? O sea, un bache, ¿no? de la relación. Sin embargo, esto les une y les refuerza, ¿no? O sea, les hace, bueno, o sea, les hace estar más unidos y conocerse mejor entre ellos y a sí mismos. Bueno, estoy hablando mucho yo. ¿Tenéis preguntas por aquí? Espero que sí. Pues si no sigo, ¿eh? Y es más aburrido para John, sobre todo. Yo tenía No, para nada. Cuéntame. Tenía una curiosidad también. A medida que la estancia de ellos dos se alarga, el elemento de hacer que el entorno, la parte de la casa tomada que tienen ellos, vaya degradándose con la suciedad, luego con los perros. No sé si lo hiciste con alguna intención o es también, como dices, un elemento o para afianzar que es un espacio propio de ellos con sus características, o lo hiciste con un elemento meramente decorativo. No, bueno, los elementos meramente decorativos no suelen funcionar. Bueno, o funcionan, pero bueno, se caen enseguida, no sé, se desvelan enseguida. No, también son plasmaciones, son exteriorizaciones de la forma de ser de los personajes, ¿no? Porque bueno, ese piso inferior de la casa, bueno, tampoco es que se degrade en su conjunto, ¿no? Se degrada sobre todo el salón, que es donde se instala Virginia, ¿no? Y que está siempre con las persianas bajadas y el suelo está cubierto de ropa sin estrenar mezclada con ropa usada, envoltorios de comida.
Y bueno, eso es una exteriorización de la forma de ser de ese personaje, que fue el más difícil de escribir, porque claro, es el personaje sobre el que menos sabemos, ¿no? El que misterioso. quizá más misterioso, sobre el que menos habla también, ¿no? O sea, esconde mucho. Y una forma de conocer un poquito de su interior era mostrar cómo interacciona cómo interactúa con el exterior, ¿no? Es como... esa es la razón de ese salón con las persianas siempre bajadas, siempre oscuras y lleno de porquería, ¿no? Es el equivalente a las famosas heridas simbólicas de la literatura, ¿no? Es como lo de la pierna de hueso de ballena del capitán Ahab, o también la pata de palo del pirata de la Isla del Tesoro, o la joroba de Ricardo III, ¿no? Esas deformidades, esas heridas, en realidad son metáforas de una corrupción interior. Y en este caso es lo mismo. O sea, ese salón sucio y desordenado es una metáfora también de algo turbio que se esconde dentro de Virginia. Maribel. Es que pienso bueno, por lo que yo he deducido, que Virginia es caótica y es muy extraña, porque a la vez que no le importa, por eso, la sociedad, compra ropa cara o compra, ¿no? Su ropa es cara, pero no le importa dejarla, irse sin maleta y volver a comprar, es muy caótica, ¿no? Y luego, bueno, la personalidad, aparte de lo material, ¿no? Pues yo que sé, que es muy manipuladora, ¿no? ¿O no? Sí, es que es muy manipuladora. Controla. En eso estamos todos de acuerdo. A ver, Virginia es un personaje misterioso y difícil de construir precisamente por esas contradicciones que tiene, ¿no? O sea, que nos descoloca un poco, ¿vale? Es una persona, por ejemplo, que cuida mucho su aspecto físico, que va a correr, que va al gimnasio, que se viste muy bien. Sin embargo, luego en su espacio privado, ¿no? en su habitación, pues es como una adolescente, ¿no? Pero bueno, tampoco me parece algo excepcional en el personaje, ¿no? Puesto que en realidad dentro de todos nosotros conviven facetas de personalidad que se podrían considerar irreconciliables, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, en el caso de Virginia, pues están exteriorizadas y puse el foco en todas ellas precisamente también para descolocar, ¿no? A las lectoras y a los lectores, y que no puedan terminar de ubicar ese personaje y de formarse una opinión clara al respecto, ¿no? De esa manera, a ver, es una forma de hacer que el personaje sea imprevisible, que no puedas predecir lo que va a hacer en las próximas páginas. Yo creo que es una de las peores cosas que te pueden pasar cuando estás escribiendo, ¿no? Que te vuelvas previsible, ¿no? Creo que todos detestamos eso cuando estamos leyendo y decimos, bueno, pues ahora va a suceder tal cosa, ¿no? Y al cabo de pocas páginas dices, aquí está, ¿no? Eso es para dejar de leer el libro. Ana, había levantado la mano. Sí, yo lo que iba a comentar simplemente que aquel descubrimiento que se hace del desorden en el sótano me pareció que tal y como estaba presentado a mí me resultó muy, muy impactante. Que al final, si lo piensas bien, pues dices, bueno, al final es solo un espacio desordenado con ropa y tal, pero estaba presentado y construido de tal manera que yo lo recuerdo como una sensación tan inquietante, tan revulsiva, de lo que es, pues eso, el espacio doméstico, íntimo, donde tú vives. De repente descubrir además el sótano, que siempre es como ese espacio
que está, pues es como el subconsciente, ¿no? Ese espacio que es oculto, que es oscuro, que es... Y yo la verdad es que sí te felicito en cómo lo presentaste, porque a mí, digamos que se me puso un poco el estómago del revés. Y ya te digo que no era algo que objetivamente sea el otro mundo, pero estaba tan bien presentado que daba la impresión de que, de que adquiría como una gravedad mayor en ese momento todo el conflicto, ¿no? Sí, bueno, algo que suelo perseguir, o sea, no siempre que escribo, pero bueno, bastante a menudo, es partir de una situación que no tiene nada de excepcional, ¿no? Una situación con la cual las lectoras y los lectores pues, puedan reconocerse, se puedan identificar, puedan decir, ah, mira, yo he estado en ese mismo punto, o alguien que yo conozco ha estado en ese mismo punto, ¿no? En este caso, pues una pareja aburrida teletrabajando en su casa, ¿no? Vamos, esto lo hemos vivido casi todos hace unos poquitos meses. Y a partir de esa situación próxima, reconocible, ir introduciendo cambios de manera que lleve a los personajes hasta una situación inopinada hace unas pocas páginas, ¿no? Que en un momento dado, o sea, las lectoras o los lectores o los personajes se paran a pensar, pero ¿cómo hemos llegado aquí? ¿No? Casi sin darnos cuenta, ¿no? Y en este caso quería hacer esto, se volvía más complicado precisamente por el entorno tan limitado, ¿no? Y entonces tenían que ser cambios muy pequeñitos, porque en realidad las luces esas que hay en el cielo no les afectan en nada, ¿no? Casi diría que la novela se podría haber escrito sin las luces en el cielo. Son cambios más sutiles, ¿vale? Una visita molesta, inoportuna, ¿vale? ¿Quién no ha tenido una visita inoportuna en su casa? Luego resulta que les llega el equipaje. Luego que se quedan en las mejores habitaciones del piso de abajo. Luego los perros. Y luego, pues eso, una habitación desordenada, pues es desorden. O sea, seguro que también todos conocemos a personas que tienen su casa súper desordenada. Lo que pasa es que por acumulación, todos esos pequeños elementos al final acaban siendo muy desestabilizadores para Jon y Katarina, ¿no? Porque ocurren todos en su entorno, ¿no? En el lugar donde ellos se creían sentirse seguros, ¿no? Así que al final, bueno, durante la primera mitad más o menos de la novela, Jon y Katarina, sobre todo Katarina, está muy contenta de tener esos extraños ahí porque a pesar de su extrañeza la divierten, ¿no? Pero luego todos esos elementos acumulados, y ya no digamos los perros para Katarina, hacen que la balanza se desequilibre, ¿no? Y que decidan, bueno, tener que tratar de tomar las riendas del asunto, porque si no se van a apoderar de la casa, ¿no? Con unas intenciones que no están del todo claras. Hombre, perdona Maribel, No, yo no pasa nada. sí que diría que lo de las luces no sobra para nada, porque a mí me parece que esa sospecha inquietante de fondo que está ahí, para mí, por lo menos en mi caso, ha sido muy poderosa, vamos, siempre ha permeado todo el relato, o sea que yo Sí, diría... no digo que sobren, ¿no? O sea, ni que sean un adorno, pero sino que no son un elemento medular de la trama, ¿vale? Y yo sabía que corría un riesgo con eso, ¿no? Porque, a ver, ya unos cuantos lectores que quizá confundidos por la imagen de la portada o por las primeras páginas se pensaban que iba a ser una novela de ciencia ficción que iba a tratar sobre platillos volantes, luego me han dicho, pero esto no, nos has engañado, luego trata de lo más terrenal, ¿no? O sea, y yo, sí, vale, o sea, es que hay platillos volantes, pero no son lo importante, ¿no? Es como jugárselo todo a la carta más baja, ¿no? Pero bueno, desde mi punto de vista, no es la carta más baja, ¿no? Porque yo me lo juego a los personajes, que son lo que más me interesa.
Maribel, lo había levantado. Es que no quería dejar de preguntar por los perros. Para mí son súper importantes porque es un elemento que utiliza Virginia para para retar a Catarina, ¿no? Yo veo súper importantes los perros en ese sentido. ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, a ver, esos extraños, o sea, Markel y Virginia son en buena medida invasores, ¿no? Y los invasores recurren a sus armas, ¿no? O sea, unas armas son las maletas, ¿no? O sea, todo ese equipaje con el que apabullan a esta pareja. Sus armas son comprar una televisión nueva, sus armas son ir apoderándose de la planta baja de la casa. Y también algunas de sus armas, algunas de las más poderosas, son los perros, ¿no? Que en concreto con Catarina tienen un efecto intimidatorio importante y que generan, bueno, pues una escena en particular de bastante tensión. Pero bueno, también son unos perros al fin y al cabo, ¿no? O sea, no es que introduzcan cocodrilos en la casa, ¿no? Son dos pastores alemanes, pero bueno, que teniendo en cuenta ya cuál es el clima emocional que impera a esas alturas de la novela, pues se convierten en elementos muy desestabilizadores. Claro, porque ellos le permiten que se adueñen de la casa vamos, en casi todo, pero la única prohibición que hace Catarina, que es que no suban los perros, vamos, que estén fuera y tal, Virginia la está retando continuamente y lo está introduciendo allí, es como una pugna ahí que hay, ¿no? Y luego parece que Virginia le tiene manía a Catarina porque no la ayuda cuando ve a la serpiente, con los perros la reta, no sé, ahí hay muchísimo conflicto, ¿no? Digo yo. Sí, sin duda, sin duda. Estamos todos de acuerdo. Mónica había levantado la mano. Sí. Vale. Siempre se me olvida el micrófono, perdón. Lo primero, bueno, es que a mí me ha parecido felicitarle porque me ha parecido buenísima, de verdad. Y sí que es verdad que agradezco muchísimo lo de no ser previsible, porque al principio cuando la empecé estaba pensando, digo, en algún momento se tiene que delatar como que son extraterrestres. Y en algún momento ya vas avanzando páginas y dices, no, pero luego cierras el libro y dices que no he necesitado eso. Es que lo que has dado en la novela es tan bueno que te deja tantas formas de poder terminarla tú, de poder pensar un final, de por qué ha acabado así, no sé, que de verdad no he necesitado más. He disfrutado muchísimo, muchísimo leyéndola y eso, y el hecho de no ser previsible, vamos, me ha parecido de verdad de lo mejor. Porque es verdad que ubicaba la esta de decir en algún momento se van a delatar, en algún momento los van a pillar, ¿no? Y luego te das cuenta que no es así, pero es que no es necesario eso para nada. Vamos, es buenísima tal como es. Gracias, me alegro mucho, pero no descartemos que sean extraterrestres. No, yo no lo he descartado tampoco. Lo que pasa es que al final me daba igual saberlo o no saberlo, porque nada más que la trama, luego me quedo ya con la sensación de decir, bueno, ¿volverá Catarina? Pues al final después Sí, de... vuelve, por supuesto. ¿Sí? Sí, vuelve porque, bueno, como he dicho antes, este libro en realidad es una precuela a otras historias que ya están publicadas de John y Catarina y vemos que luego están juntos, ¿no? Y que conviven durante unos años y que tienen hijos y luego es cierto que se acaban separando, pero bueno, muchos años después. Sí, de hecho, a ver, si me permites, la última frase de la novela en principio no iba a ser como es ahora, ¿no? Bueno, las últimas frases son cuando John ya está solo en la casa, porque ya se ha ido a Alemania a ver a sus padres, dice, hoy no ha hablado con Catarina, tiene la tentación de saludarla por el chat por si está conectada, no lo hace, está seguro de que ella volverá pronto. En realidad esta última frase iba a ser algo así como, está seguro de que ella volverá pronto para vivir nuevas aventuras juntos, ¿vale? Era una especie de guiño, ¿no? A los lectores, ¿no? Una especie de continuará. O sea, nuestros protagonistas
estas volverán en próximas aventuras, ¿no? Y bueno, pues algunos lectores a los que les pasé el libro antes de enviarlo a la editorial y luego también en la editorial me dijeron, bueno, esto de las próximas aventuras es que es como demasiado juguetón, trivial, jocoso y mejor lo quitamos. Pero bueno, ahí había así una especie de continuará, ¿no? Para los personajes. Bueno, esta historia concluye, pero los personajes no terminan aquí, no se han agotado, ni mucho menos. Bueno, verdad, genial, muy guay. Ana. Gracias. Ana, adelante, Ana. Sí, ahora que has mencionado el trabajo con la editorial, quería así ya preguntarte como curiosidad si habías tenido que trabajar mucho con ellos el texto, cómo es el proceso con Impedimenta, tanto de Basilisco como este. Normalmente tienes que estar mucho con ellos ahí hasta que al final sale la versión o es algo cortito y con poco trabajo. No, al menos en mi caso no ha hecho falta nunca mucho trabajo. Sí es cierto que con el primer libro que publiqué con ellos, con Stromboli, ahí sí que hubo un trabajo de edición más detenido, porque bueno, había algunos de los relatos que a ellos no les gustaban, que me pedían que lo reescribiera. Yo no quería, uno de ellos no lo quería reescribir porque yo creía que estaba bien y el otro en aquel momento no tenía energías para ponerme a trabajar en él. Entonces, bueno, pues sugerí eliminarlos, introducir uno nuevo, cambios de orden en el índice, quiero decir. Y bueno, sí, con aquel libro sí que hubo bastante trabajo fluido y creo que muy constructivo, ¿no? Creo que el libro, como lo encontréis ahora en las librerías, es mejor que lo que yo envié a la editorial. Y con los títulos que han salido posteriormente, bueno, pues también ha habido un trabajo de edición y de corrección de estilo, pero digamos que a un nivel bastante superficial o medio, ¿no? O sea, no ha habido que hacer reescrituras profundas, ¿no? Del tipo, no, haz que tu protagonista masculino pase a ser femenino o cámbianos el final. No, eso es una cosa más liviana, pero bueno, siempre, insisto, muy constructiva, ¿no? Ellos me hacen unas sugerencias, yo tengo la última palabra, generalmente las acepto porque suelen ser acertadas y si no las acepto, pues doy una justificación, ¿no? o propongo una alternativa intermedia, ¿no? Creo que cualquier escritor o escritora, si es medianamente inteligente, va a escuchar las recomendaciones de su editor. Eso no quiere decir que acepte incuestionablemente todo lo que le propongan, pero sí que escuche y reflexione profundamente sobre lo que le proponen. Porque seguramente ese editor lleva bastantes más años en el negocio y tiene tanto interés o más que el autor en que el libro sea bueno. Así que sí, merece la pena escuchar esas recomendaciones. A mí, yo casi todas las que me hacen las acabo aceptando. Creo que llevamos ya casi una hora. Creo que Maribel había levantado la mano y alguna pregunta más. No tiene importancia. Solamente que ya que había leído el último párrafo, cuando ha dicho tiene la tentación de desarrollar esto del chat, por si estaba conectada, ¿no? Pues esas son las frases que a mí me gustan en la forma y el estilo que tienen, ¿no? Porque son muy sugerentes. Porque es el estilo que me gusta del tuyo, ¿no? Porque son muy sugerentes. No es baladí cualquier frase, no. Yo que sé, pienso que tiene mucha importancia. O es que yo a lo mejor le pongo mucha importancia a las cosas, pero, por ejemplo, esa frase tiene más cosas, es decir, como la está espiando, no la está espiando, no quiere espiarlo, no quiere, ¿sabes? En fin, que me gusta eso de este estilo. Lo sugerente que es en cada frase que pones, ¿no? Y ya está. Gracias. Bueno, creo que en este caso la sugerencia del estilo de Los extraños proviene sobre todo de la distancia con la que habla el narrador, ¿no?
como es una historia en la que importa tanto lo que no se dice, como quedan tantas zonas oscuras, el narrador tenía que hablar, tenía que ser frío, tenía que ser distante, tenía que ser parco en palabras, ¿no? Porque si el narrador, por el contrario, hubiera sido alambicado, hablando con muchos detalles, que sea un narrador casi impertinente, luego incurriría en una contradicción estética si luego dejara de decir muchas cosas que son pertinentes, ¿no? O sea, si tuviera un narrador muy parlanchín, ¿no? Hacía falta un narrador parco en palabras. Y a veces, pues el decir lo menos posible hace que las cosas sean más sugerentes, ¿no? Porque eso, te quedas tú pensando qué es lo que, en los posibles significados de eso que se dice con tan pocas palabras. Bueno, pues si no tenéis ninguna pregunta más, yo creo que podemos cerrar aquí. Y nada, pues agradeceros que estéis aquí, agradecer muchísimo a John que haya estado este rato con nosotros. Y nada, yo por mi parte, pues esperando, acabas de publicar, es cierto, pero bueno, esperaremos con ganas la próxima novela, el próximo libro. John, muchísimas gracias por estar aquí. A vosotros, ha sido un placer. Hasta pronto. Hasta pronto a todos. Adiós. Chao. Agur. Agur.